Hola, hoy vamos a contestar a dos preguntas que nos habéis hecho en el canal de YouTube. Primero, nos habéis preguntado que cómo explica la relatividad general, la teoría de Einstein, la precesión del perihelio de mercurio que la teoría de Newton de la gravedad no es capaz de explicar. Además, también nos habéis preguntado que cómo interacciona la luz con la gravedad y cómo interacciona la propia gravedad con la gravedad, si la gravedad genera más gravedad y este tipo de cosas. Para contestar a esto, os voy a contar un poquito cómo entendíamos la gravedad pre-Einstein y cómo la entendemos a día de hoy. Y creo que con eso va a quedar un poco claro la respuesta a estas dos preguntas. Así que para ello dejadme dividir la física en dos, y voy a empezar hablando de cómo es la física, no la física, la gravedad pre-Einstein. La gravedad pre-Einstein, antes de que Einstein formulase su teoría de la relatividad general, la entendíamos a través de la teoría de Newton. Que la teoría de Newton nos decía simplemente que si teníamos dos objetos, dos cuerpos con unas ciertas masas, m1 y m2, estos se atraían el uno hacia el otro con una fuerza que es proporcional a sus masas, de manera que si la masa de este crece o la masa de este crece, se atraen más, e inversamente proporcional a la distancia que les separa, con una forma matemática concreta. Lo cual quiere decir que si estos objetos se alejan más, van a sentir menos su atracción mutua. Esta simple idea de cómo actúa la gravedad era suficiente para explicar prácticamente todos los movimientos celestes que vemos en el cielo. ¿Por qué? Porque si nos imaginamos un objeto orbitando alrededor de un planeta, imaginaos que tenemos aquí la Tierra, y tenemos un objeto, un satélite artificial, por ejemplo, moviéndose a una cierta velocidad en esta dirección, va a existir una fuerza que, según la ley de Newton, va a tirar a este objeto hacia la Tierra. También va a existir la fuerza contraria que va a tirar a la Tierra hacia este objeto, pero como la Tierra es mucho más masiva que nuestro pequeño satélite artificial, podemos asumir que este pequeño bamboleo que va a sufrir la Tierra es como si no existiese. Es muy chiquitito. Sin embargo, este satélite artificial que va por aquí va a sentir la fuerza de atracción de la gravedad, que le va a tirar en esta dirección. Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando este objeto se vaya a mover en esta dirección, como llevaba una velocidad hacia un lado, en realidad no se va a mover hacia abajo, sino que va a acabar moviéndose hacia aquí. Y aquí va a pasar lo mismo, va a volver a sentir la fuerza, y va a acabar moviéndose hacia aquí, etcétera, 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 de manera que al final lo que va a completar va a ser una órbita. Y así es como la gravedad pre-Einstein, la gravedad de Newton, explica de manera sencilla por qué los objetos orbitan a otros en el cielo, porque la Luna orbita a la Tierra, porque la Tierra orbita al Sol. Por supuesto, todo esto depende de cómo de rápido vaya este objeto. Si fuese más lento, la fuerza de la gravedad lo tiraría y no le daría tiempo a acabar escapando, sino que en su lugar, ¡plac!, acabaría colisionando. Por eso, para orbitar, cuando lanzamos un cohete y necesitamos poner un satélite en órbita, tenemos que darle a esos cuerpos mucha velocidad. Una velocidad que depende de cuánto de grande sea la masa de este planeta. Por eso necesitas una cierta velocidad para ponerte en órbita alrededor de la Tierra y una velocidad muchísimo mayor para ponerte en órbita alrededor del Sol. Y así es como entendíamos la gravedad en la época de Newton. Sin embargo, Albert Einstein llegó y en 1915 propuso la teoría de la relatividad general. La teoría de la relatividad general fue un cambio drástico a cómo entendemos la gravedad. Einstein no hablaba de fuerzas que atraían objetos, sino que hablaba de que la masa de un cuerpo, y en general su energía, curva el espacio y el tiempo, que es como una especie de tejido. Imaginaos que tengo un espacio de una dimensión, simplemente una línea, y pongo mi planeta Tierra. Lo que va a ocurrir es que este espacio se va a curvar debido al efecto de la masa de la Tierra, y entonces cuando yo mando mi satélite con una cierta velocidad, el satélite lo que va a ocurrir es que se va a mover alrededor de la Tierra. En este ejemplo he puesto una línea, con lo que realmente no cierra la órbita, pero ahora imaginaos que en vez de ser la Tierra sobre una línea, es la Tierra sobre un mantel, y el objeto cae y empieza a orbitar alrededor de la Tierra. Y esto es como se explica la gravedad en Einstein. Y Einstein lo explicó a través de una ecuación que es muy bonita, que se conoce como las ecuaciones de Einstein, y que tiene esta pinta. Aquí habría una cierta constante que no voy a especificar, y las ecuaciones de Einstein lo que dicen es que este lado, que es la curvatura del espacio-tiempo, depende de este lado, que es la energía y la masa de los objetos, que es precisamente esta idea de cómo el espacio se curva. Pero si en este lado tenemos la energía y la masa, quiere decir que no solo cualquier objeto, sino cualquier cosa que tenga energía o masa,
va a generar gravedad, en particular la luz va a generar gravedad, y además si la luz se mueve, si en vez de mandar un satélite aquí, mandamos un rayo de luz, como es el propio espacio y el tiempo el que está curvo, el rayo de luz también va a seguir esta trayectoria. Por lo tanto, la luz se va a desviar debido al efecto de la gravedad. Este efecto depende, como habéis visto, del hecho de que las trayectorias, las órbitas, son movimientos a través de un espacio-tiempo curvo. La luz en la teoría de Newton no se curvaba, porque la luz no tiene masa. Pero en la teoría de Einstein lo hace, sigue esta trayectoria. Para contestar a la segunda parte de la pregunta que nos habéis dicho, ¿cómo gravita la propia gravedad? Por decirlo grosso modo, tenemos la misma idea. Ahora se ha puesto muy de moda, está en todas las noticias, las ondas gravitatorias, ¿verdad? Las ondas gravitatorias no son más que oscilaciones de este tejido del espacio-tiempo cuando la masa o la energía cambian. Las que nosotros somos capaces de detectar en la Tierra, como tienen una amplitud muy baja, son solo aquellas que han sido emitidas por sucesos astronómicos muy masivos, muy energéticos y muy violentos. Por ejemplo, dos agujeros negros que se están orbitando mutuamente y eventualmente chocan y se fusionan en un agujero negro mucho más grande. Este suceso, que es muy catastrófico, son objetos muy masivos y por tanto que curvan muchísimo el espacio-tiempo a su alrededor, colisionando, emite ondas gravitatorias que viajan por el espacio y el tiempo. Las ondas gravitatorias no son más que oscilaciones de este espacio y tiempo. Es como si tirásemos una piedra al agua, que vemos las oscilaciones alrededor del sitio donde la piedra ha impactado. Este fenómeno es exactamente lo mismo, solo que en vez de estar vibrando la superficie del agua, está vibrando la superficie del espacio-tiempo. Pero claro, como estas ondas gravitatorias son cosas que ahora se están propagando, también van a sentir la propia curvatura, y por tanto también se van a ver desviadas por la curvatura, y por lo tanto van a sufrir la gravedad. De manera que todo, ya sea materia, ya sea luz, ya sea gravedad, siente la interacción de la gravedad y se ve desviado por ella. Y eso tiene que ver con el hecho de que gracias a Einstein hemos entendido que la gravitación, la gravedad, no era una fuerza, como Newton quería decir, sino que era la curvatura del espacio y el tiempo. Esta importante diferencia tiene consecuencias observacionales. Y es que no solo cambiamos de pre-Einstein a Einstein nuestra visión radical de cómo es la gravedad, sino que además las fórmulas que encontramos aquí, cuando las llevamos al límite en el que usamos las fórmulas de Newton, vamos a encontrar que dan los mismos resultados, salvo si el campo gravitatorio es muy intenso. ¿Por qué? Porque si el campo gravitatorio no es muy intenso, podemos aproximar como que los cuerpos se están atrayendo entre ellos. Pero si el campo gravitatorio es muy intenso, como muy cerca del Sol, la fórmula concreta que encontremos va a tener pequeñas desviaciones respecto a las fórmulas que hacíamos con la teoría de Newton. Por ello, el único cuerpo de nuestro sistema solar en el que con la precisión previa al siglo XX éramos capaces de ver desviaciones respecto a la teoría de Newton era Mercurio, porque es el planeta que orbita más cerca del Sol. Cuando mirábamos al cielo antes del siglo XX, y antes del siglo XX me refiero porque en el siglo XX hemos desarrollado tecnología que nos permite medir con unas precisiones salvajes, pero antes del siglo XX no teníamos tecnología fina, pero no teníamos la tecnología actual. Si mirábamos al cielo veíamos que las órbitas de todos los planetas y todo lo que observábamos se ajustaba muy bien a la teoría de Newton, salvo Mercurio. Lo que ocurría era que Mercurio, cuando lo observábamos en el cielo y orbitaba alrededor del Sol, el resto de planetas, cuando orbitan alrededor del Sol, hacen una elipse en el cielo. Sin embargo, Mercurio lo que veíamos es que efectivamente hacía una elipse, pero cuando esta elipse iba a cerrarse, no se cerraba exactamente, sino que fallaba el punto de cierre por un poquito, y luego seguía. Y volvía a fallar el punto de cierre por un poquito y seguía. Y volvía a fallar el punto de cierre por un poquito y seguía. De manera que el efecto neto es como si la elipse estuviese girando. Esto se llama la precesión del perihelio de Mercurio, porque se refiere al perihelio, que es el punto más cercano al Sol, que gira, que precede. También se podría llamar la precesión del afelio. Pero es un efecto de que gira la órbita. Y este efecto es súper pequeño, es de unos pocos segundos de arco por siglo. Es impresionante además que pudiésemos medirlo prácticamente en la época de Newton, la gente con los telescopios era impresionante lo que hacían, y este efecto precisamente viene dado por la pequeña diferencia que tienen las ecuaciones de Einstein con las de Newton cuando las aplicamos a un caso del campo gravitatorio, de la intensidad del campo gravitatorio del Sol. Hay una muy pequeña diferencia, pero que es capaz de explicar esta muy pequeña desviación.
Este efecto, junto con el hecho de que la luz se desvía en el cielo, fueron las pruebas definitivas que dejaron claro que la gravedad estaba descrita por la teoría de Einstein y no por la de Newton. Y es lo que convirtió a Einstein en aún más mundialmente famoso, porque Einstein ya era famoso por su anterior teoría de la relatividad especial. Pero la relatividad general le asentó como probablemente el físico más importante del siglo XX, y por lo menos el físico más importante cuya memoria nos ha quedado en el siglo XX, es un icono de la cultura pop, porque fue capaz de cambiar nuestra visión de la ciencia de una manera drástica, a través de su teoría de la relatividad general.